Canitas al Aire. Un cordial saludo a todos. Hoy les damos la bienvenida a nuestro primer episodio Canitas al Aire de nuestro podcast Una Consulta. Mi nombre es David García, soy médico geriatra, especialista en personas mayores y abordaremos el tema de envejecimiento y vejez. Primero quería mostrar la importancia de hablar de este tema, y es que como nunca en la historia de la humanidad ha habido tantas personas mayores juntas. Por ejemplo, en Colombia, datos del DANE, que hizo una encuesta global, muestra que hay un cerca de 13.5% de población mayor de 60 años. Eso corresponde a casi cerca de 7 millones de personas mayores y nos generan varios retos en diferentes dimensiones. Por ejemplo, en nivel económico se generan retos hacia el futuro, a nivel de atención en salud, puesto que las personas mayores son las que más se enferman, también se generan ciertos desafíos hacia adelante, y también frente a cómo la sociedad se tiene que reestructurar frente a este proceso de envejecimiento. El envejecimiento se debe entender como un proceso natural que es inherente a nuestra especie humana y que es completamente irreversible. Básicamente inicia desde que nacemos y genera cambios que no pueden ser catalogados como positivos o negativos en ningún momento, sino que son diferencias respecto a algunas que son físicamente muy visibles, como por ejemplo la presencia de las canas, de las arrugas, otras que son más físicas, como por ejemplo una disminución en cuanto a velocidades para correr o para caminar. También a nivel neurológico hay unos cambios que hacen que las personas mayores, por ejemplo, aprendan de manera diferente frente a una persona joven. Acá es de gran importancia recalcar que a lo largo de la historia se han generado estereotipos acerca de la vejez que son inadecuados. Por ejemplo, no es igual la enfermedad a la vejez. Usualmente las personas mayores tienen mayor condicionamiento a tener enfermedades, pero que están muy relacionados con la forma que envejece. Por ejemplo, si una persona nunca hizo ejercicio, no tuvo una alimentación adecuada, tuvo factores de riesgo como el tabaquismo, como el alcohol, etcétera, pues va a tener una mayor predisposición a enfermar con los años. Pero de aquí que recalquemos que el envejecimiento es un proceso muy diverso. Entonces, dos personas de la misma edad, 70, 80, 90 años, pueden ser completamente diferentes en términos de envejecimiento. El envejecimiento tiene diferentes dimensiones, por lo cual no se puede reunir como dentro de una misma definición. Por ejemplo, desde el punto de vista demográfico, una persona mayor para nuestros países en vías de desarrollo o subdesarrollados se considera toda persona con más de 60 años. Desde el punto de vista biológico, el envejecimiento empieza cuando hay una senescencia celular. También hablamos de un envejecimiento psicológico, y es que cada persona es libre de sentirse o no sentirse mayor independientemente de los años. Hay un envejecimiento social que, por ejemplo, en nuestra sociedad ha sido principalmente regulada por la pensión o cuando las personas dejan de trabajar. Entonces, al momento de definir una persona mayor o definir el envejecimiento, pues se tienen que tener en cuenta cada una de estas dimensiones separaditas y juntas en su interior. Como dije al inicio del episodio, el proceso de envejecimiento es un proceso biológico, natural e irreversible. Allí es que no nos debe preocupar tanto el envejecimiento y la presencia de vejez, sino cómo envejecer de una manera saludable. A lo largo del mundo se han detectado ciertas zonas que hoy conocemos como zonas azules y concentran una gran cantidad de personas muy mayores, 90, 100, incluso 110 años, y son personas que logran mantener una capacidad física y mental de manera exitosa. Alrededor de estas zonas azules se ha puesto una lupa y se ha buscado definir cuáles son, entre comillas, esos secretos que permiten tener un envejecimiento exitoso.
Dentro de esos secretos que los compartiremos en este episodio, el primero es tener una movilidad intensa de manera habitual. Lamentablemente nuestra sociedad nos ha llevado a cada vez estar más sedentarios, más quietos, pero una invitación es a tratar de mantenerse activos. El segundo secreto es tener un ikigai, que alude a una palabra japonesa, y es a tener razones para vivir cada día, ¿cierto? O en el latín lo conocemos como carpe diem, tener una motivación diaria, tener una preocupación diaria y tal vez no pensar y no rumiar tanto en el futuro. El tercer punto es reducir el estrés asociado a enfermedades, y definitivamente para evitar la enfermedad tenemos que tener un estilo de vida saludable, tratar otra vez de tener una movilidad que sea muy activa, tratar de alimentarse bien y disminuir factores de riesgo que los hemos hablado, como el tabaquismo, como el alcohol, entre otras. Hay un cuarto punto y es el no comer hasta saciarse. Sabemos también que el hecho de tener un poquito de restricción de calorías dentro del día a día nos va a ayudar a envejecer mejor. De hecho, la recomendación es tratar de comer ese 80% de lo que normalmente comeríamos. Una preferencia en los alimentos vegetales y también en frutas es muy recomendado. Hay otro punto muy relevante en las zonas azules y es la inserción en grupos. Entonces está todo lo relacionado con tener amigos dentro del barrio, amigos dentro, por ejemplo, de las personas que trabajaron con nosotros, o grupos religiosos o de voluntariado, van a permitir que este envejecimiento sea mejor. Ojalá buscar tener una relación sólida con familia, con hermanos, con hijos, con la pareja, y todo esto juntico va a ayudarnos un poco a tener un mejor envejecimiento. Hay un problema frecuente que puede aquejar a las personas mayores, y es todo lo relacionado con la pérdida de la memoria y la aparición de demencia. Acá hay una buena noticia, y es que muchas de estas enfermedades son potencialmente prevenibles, teniendo en cuenta medidas que hagan que toda esta parte neurológica se mantenga saludable. Entonces, algo fundamental es la calidad del sueño. El sueño es tan importante como respirar, como alimentarse, y durante el sueño ocurren funciones biológicas que son supremamente importantes para la memoria, para descansar, para evitar dolores y demás. Entonces, recomendaciones respecto al sueño, y es que no hay un tiempo adecuado para dormir. Personas a veces descansan con 6 horas, con 7, con 8, con 10 horas, entonces es muy variable y depende de cada persona. Pero lo más importante es tener un espacio que sea adecuado para dormir, no muy frío, no muy caliente, ojalá oscuro, ojalá bien ventilado, evitar el consumo de bebidas oscuras cerca de la noche y tratar de siempre tener un horario fijo para ir a la cama. También, buscando mantener esta salud mental, es importante algo que conocemos como gimnasia mental, y son ejercicios que hacen que la mente se rete, por ejemplo al momento de llenar sudokus o sopas de letras, o ahora con el advenimiento de tecnología, por ejemplo aplicaciones que podemos utilizar en celular o que podemos utilizar en la tablet, y que nos van a ayudar como a que se genere también esfuerzo a nivel neurológico y mental. Otro aspecto que debemos tocar respecto al envejecimiento saludable es el aspecto nutricional. Conforme pasa el tiempo, los requerimientos nutricionales son diferentes. Por ejemplo, los niños tienen un alto requerimiento de calorías, puesto que están creciendo, pero las personas mayores, como tienen una movilidad menor, acá la caloría no es tan importante como si, por ejemplo, la proteína, que nos ayuda a tener una buena función muscular y función ósea. Tenemos un problema muy grande, y es que una gran cantidad de personas mayores dejan de consumir proteínas, muchas veces incluso recomendado por los médicos. O sea, ha generado también dentro de la sociedad información falsa, como que el comer carne, por ejemplo, aumenta el riesgo de cáncer o puede estar relacionado con ciertas enfermedades. Entonces,
acá el mensaje grande es que solamente los médicos en ciertas condiciones y que son muy específicas podrían restringir el consumo de proteína de carne, pero la gran mayoría de personas mayores, ojalá gran parte de su composición dietaria diaria esté dada por proteína. Proteína relacionada con qué, por ejemplo, con huevo, con granos, con carne de res, carne de cerdo, pollo, pescado, entre otras. Finalmente, hay otro tópico que lamentablemente empieza a afectar a las personas mayores de todo el mundo, por ejemplo, Europa, España, se ha visto cada vez más afectada y es relacionado con la soledad, ¿cierto? Y la soledad es ese sentimiento que va incluso más allá de lo físico, de no tener a nadie para compartir cosas. Y decía que más allá de lo físico, porque el hecho de estar acompañado de varias personas no necesariamente es una cura para la soledad, porque si estas personas no interaccionan, pues igual la persona mayor va a sentirse sola. La soledad se ha empezado a catalogar como una enfermedad naciente en las personas mayores y se relaciona, por ejemplo, con mayor tasa de depresión, con mayor tasa de pérdida de memoria, con mayor riesgo de enfermedades cardiovasculares como por ejemplo el infarto, la hipertensión y demás. Entonces tenemos que empezar a generar redes sociales, no solamente familiares, sino también de amigos que nos permitan tratar esta situación pues que lamentablemente es creciente. En este episodio introductorio, Una canita al aire, hemos abordado diferentes tópicos acerca del envejecimiento y la vejez, en relación con las diferentes dimensiones psicológicas, sociales, biológicas, demográficas del envejecimiento, unos cambios fisiológicos inherentes a las personas mayores, unos secretos para envejecer de manera mejor. La idea es que en adelante entraremos a ampliar cada uno de estos tópicos. Los invitamos a escuchar nuevos episodios y agradecemos por su sintonía. Canitas al aire.